están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ricardo, esto es Indagando el Contexto y pues bueno, en esta ocasión les voy a dejar algunos extractos de un en vivo que tuvimos, en donde explicamos de una vez por todas este controversial tema de si una persona puede expiar por los pecados de otra persona según el Tanaj, según el Antiguo Testamento. Así es que bueno, sin más, vamos a ello. Este es, repito, extracto de un en vivo que tuvimos con la comunidad. Así es que bueno, espero que sea de edificación para todos ustedes. Ahí está, estoy asegurándome de estar en vivo. Y pues bueno, hacemos en este canal exégesis bíblica, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente interesante y que ciertamente ha sido un gran tema de debate, porque, bueno, como pudieron ver en el título, este video va de demostrar si es que bíblicamente alguien puede expiar por los pecados de otra persona. He escuchado algunos judaísmos, algunos judíos, incluso que tienen canales en YouTube o, bueno, en Facebook, sus páginas, etcétera, etcétera, que, bueno, promueven la idea de que esta idea o este hecho de que, por ejemplo, Yeshua, Jesús, murió por los pecados de Israel y que muere por los pecados de todo aquel que en él cree, bueno, dicen que esto no tiene sustento bíblico, que simple y sencillamente esto no puede ser, y utilizan algunos textos como, por ejemplo, Ezequiel 18:20 o Deuteronomio, por aquí los tengo apuntados. Otro texto de Deuteronomio que vamos a ver, vamos a leer todo esto, donde básicamente dice que el padre no puede pagar por el pecado del hijo y el hijo no puede pagar por el pecado del padre. Como siempre, mis hermanos, y como saben en este canal, siempre vamos al contexto del texto, obviamente. Es decir, para nosotros poder comprender cualquier escrito, no solo bíblico, sino de cualquier literatura. Es decir, no puedes agarrar cualquier libro y simplemente agarrar un texto así nada más. Voy a poner un ejemplo. Imagínense un libro, no sé, de Don Quijote de la Mancha. No lo vas a abrir, ¿verdad? Y vas a agarrar cualquier texto sin conocer el contexto, porque estarías sacándolo de contexto. Obviamente no lo vas a comprender. Entonces hay personas que utilizan ciertos textos para afirmar que no se puede, es decir, que un justo no puede expiar por los pecados de otras personas. A mí lo que me llama la atención es que se diga esto de boca de judíos. Y lo voy a decir bien directamente, se me hace intelectualmente deshonesto de aquellos judíos que dicen que eso es una ideología que no viene en la Biblia, que básicamente es un invento de la iglesia cristiana o una distorsión de lo que decían los textos judíos, en este caso el Tanaj. Sin embargo, yo en este video, mis hermanos, les voy a dar evidencias y argumentos para que ustedes puedan estar seguros de que este concepto de que hay alguien que expía por otro, sí es bíblico. Y vamos a ver el contexto de estos textos que utilizan estas personas para asegurar que es básicamente imposible que bíblicamente demostremos que un justo puede pagar por los pecados, en este caso del pueblo. Entonces, antes que nada y antes de comenzar, me gustaría leerlos, a ver quién está en este en vivo. Ya saben, hoy en día la mayoría de las personas, para cuando se está haciendo este en vivo, digo esto por si alguien lo ve en diferido, bueno, ahorita están en Año Nuevo, ¿no? En sus celebraciones de Año Nuevo y ayer cohetes y no sé qué tanto ruidero. Saben mis hermanos que nosotros no promovemos el celebrar esos rituales. Se respeta si alguien por algo todavía lo hace, ¿verdad? Pero bíblicamente, bueno, el Año Nuevo comienza básicamente en primavera, no en invierno. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Lo único que quiero decir es que dije, bueno, voy a hacer un en vivo porque yo sé que hay muchos hermanos que no celebran estas cosas y me parece un buen día para poder estudiar la escritura. Así es que, bueno, sin más, quiero leerlos, voy a leer, veo que ya hay aquí algunas personas y después vamos a continuar con esta
enseñanza respecto a un justo que paga por los pecados de los demás. En este caso, Yeshua. Así es que, bueno, voy a leerlos, mis hermanos. Ténganme un poco de paciencia. Los que ya me conocen saben que batallo un poco con el internet. Si es la primera vez que estás en este canal, bueno, tenme paciencia. Ténganme paciencia unos segundos. Voy a abrir aquí en la computadora para leer sus comentarios. Así es que, bueno, voy a empezar a leer. Dice Jacqueline Velázquez, Shalom, buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermana Jacqueline. Bendecido año desde Guayaquil, dice Elías Briones. Muchas gracias por su buena intención, por sus bendiciones. Repito, yo no celebro este año nuevo, ¿verdad? Yo no celebro con este calendario greco-romano, pero tampoco me escandalizo si alguien me desea un bien, ni modo de rechazar su buena intención. Así es que muchas gracias. Dice Francisco Javier, saludos hermano Ricardo, saludos mi hermano, un gusto verlo por acá. Dice Erika, nuestra hermana Erika Manjares, bendiciones, saludos hermano, shalom, shalom mi hermana, un gusto tenerla aquí en el canal. Dice saludos a todos Francisco, Alicia Ortiz, un placer escucharlo ahora, shalom, qué bueno mi hermana, bendiciones. Dice José, shalom amados hermanos en Yeshua, que el Eterno bendiga su vida y la de sus familias. Dice Samuel, saludos hermano Ricardo, saludos mi hermano Samuel, bendiciones. Y que, bueno, aquí Víctor dice, yo tengo entendido que por causa de la muerte del justo Israel recibe la bondad del Creador. Hay un ejemplo de ello en Juan 11. Claro, claro, por supuesto, hermano. Y por supuesto vamos a leer Isaías 53, que yo sé que eso todo el mundo lo conoce, pero vamos a ver otras cosas más, repito, para desentrañar por fin todo este tema. Saludos desde España, dice Isa, bendiciones. Isa, un abrazo desde México. Y desde Venezuela dice Víctor Flores que él tampoco celebra Navidad ni festejos semejantes y que shalom a toda la comunidad. Qué bueno. Y dice Hanna, shalom a todos, bendiciones. Hanna ya dejó su like, dejen su like hermanos. Ya saben todas las cosas que se piden en YouTube. Dejen su like, compartan. Pueden compartir el en vivo ahorita por si quieren que alguien más lo vea. Dice Jacqueline Velázquez, yo tampoco, pero recibo los buenos deseos y les digo que sea bendecido todos y cada día de su vida. Claro, por supuesto, si alguien te dice, vas a la tienda, ¿verdad? Vas a la tienda a comprar algo y te dice, feliz año. No te vas a poner ahí a decirle, no, lo que pasa es que es el Dios Jano. No, obviamente, muchas gracias, bendiciones, bonita vida también para usted. Me explico, hay que ser sabios. Pero bueno, vamos a empezar con la enseñanza, mis hermanos, y después voy a hacer otra pausa para seguir leyéndolos y saludando. Y en pocas palabras, voy a leer directamente los textos que utilizan para decir que no puede pagar a alguien por los pecados de otra persona. Uno de esos textos es Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Voy a leer aquí de mi Biblia israelita nazarena. Ya saben, mis hermanos, que yo siempre digo, todas las Biblias tienen cosas buenas, cosas malas, es decir, buenas traducciones, malas traducciones, pero en este caso yo uso esta porque tiene la letra grande, no tanto porque sea una traducción muy fidedigna, pero tiene la letra grande y me cuesta un poco a veces leer letras chiquitas. Así es que bueno, voy a leer como tal cual está escrito aquí. Y vamos a ver el contexto de estos textos. Empezamos con Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Dice, la persona que peque, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la injusticia del impío se le contará solo a él. Aquí hay personas que dicen, ya ves, esto es una evidencia. Uno no puede pagar por los pecados de otro. Número uno, hay que ver el contexto. El contexto está hablando sobre un pueblo que, número uno, creía en los males generacionales como tradición humana, porque no vemos en la Biblia, salvo el único caso bien específico de David, que se le muere su hijo por su pecado. Pero bueno, es un tema que vamos a desarrollar muy extensamente con nuestro hermano Duque Ola. Vamos a hacer un video juntos para el canal, porque es un tema muy interesante sobre lo de males generacionales. Pero bueno, para entender este texto vamos al versículo 1 del mismo capítulo.
Dice Ezequiel 18:1. Y bueno, un poquito más adelante. Dice, entonces me llegó la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh diciendo, ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Fíjense cuál es el refrán. Es decir, Ezequiel está reprendiéndolos, está teniendo una visión y el Creador a través de Ezequiel está dándole un mensaje para Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes usan este refrán en la tierra de Israel? ¿Y cuál es el refrán? Dice, los padres, los ancestros, se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren de entera. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de mal generacional. Está hablando una de dos, o están poniendo una excusa de decir, no, pues es que si así eran nuestros ancestros, por eso nosotros salimos así. Imagínense, es como si tú estás haciendo algo mal en tu vida y le echas la culpa a tus papás. Que eso es muy común, hermanos. Es muy común decir, no, es que yo salí así porque mi papá me golpeaba. O porque mi papá robaba, entonces por eso yo robo. Es como una excusa barata. Porque, a ver, seamos honestos, sí influye, obviamente, si el padre es malvado y le enseña cosas inmorales a sus hijos, obviamente que los hijos es muy probable que repitan ese patrón. Sin embargo, sí se pueden romper esos patrones. Yo al menos rompí esos patrones de cosas que a lo mejor digo de manera no malvada, ni mucho menos, pero a lo mejor nuestros padres no lo hicieron lo mejor posible en algunas cosas. Pero no por eso yo voy a tomar ese pretexto y entonces cometer los mismos errores. Voy a tener que mejorar de alguna manera y voy a cometer otros errores. Espero se esté entendiendo. El contexto de Ezequiel está diciendo el Creador al pueblo de Israel, deja de poner pretextos y hazte cargo de tu propio pecado, no le eches la culpa a tu papá, porque tu papá no va a pagar por lo que tú hiciste, ni tú, ni tu hermano. Esto no tiene nada que ver con una expiación divina, hermanos. Este texto no tiene nada que ver con que no haya el concepto de que vendría un Salvador por el pueblo de Israel. No lo contradice. Simplemente aquí está diciendo que te hagas cargo de tus actos. Sigo leyendo. Por vida mía, dice el 3, que nunca más pronunciarán este refrán en Israel. Dice Adonai, dice Yod-Heh-Vav-Heh. Todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la del Hijo, son mías. La persona que peque, esa morirá. Y está hablando de pecados. Aquí, mis hermanos, me parece que el texto hebreo habla de estos pecados que son abón, o sea, pecados muy graves. Porque como saben, hay pecados de muerte. Está hablando de estos pecados de muerte. No está hablando de otra cosa, sino básicamente que serían apedreados por cometer esos pecados. Me explico. Porque dentro de la Escritura vemos distintos tipos de pecados. Están los que se llaman abón. Curiosamente, así se llama una marca de maquillaje, ¿verdad? Abón para las chicas. Muy interesante, ¿no? Abón es una palabra hebrea que refiere a la expiación, por ejemplo, del pecado de Yom Kippur, que son pecados imperdonables y que solamente se podían expiar a través de unos animalitos en Yom HaKippurim. Ese pecado se llama abón. Y por cierto, más adelante vamos a ir a eso de los sacrificios. Pero bueno, este es el contexto de Ezequiel 20, porque yo puedo seguir leyendo y dice el 3, por vida mía que nunca pronunciarán más ese refrán en Israel. Todas las vidas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une con una mujer en su nidá, en su menstruación, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien la debe, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usura ni cobre intereses. Ojo, porque entre el pueblo de Israel, la Torá prohíbe que cobres intereses. Por ejemplo, si un hermano está en necesidad y tú le vas a prestar dinero, ni se te ocurra cobrarle intereses. La Torá prohíbe eso para los del pueblo. Puedes cobrar intereses para una persona que no es del pueblo de Israel o que no es del pueblo que sigue al Mesías, para que se entienda. ¿Me explico?
Entonces, bueno, aquí dice, si tú no haces eso, si eres una persona justa, y dice el 10, pero si engendras un hijo violento, derramador de sangre, que hace alguna de estas cosas, pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas, y también este hijo come sobre los montes, mancilla mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos, hace abominación, presta con usura y cobra intereses, ¿vivirá tal hijo? No vivirá. Si hace todas estas abominaciones, morirá irremisiblemente. Su sangre recaerá sobre él. Entonces, bueno, si seguimos leyendo el contexto, cuando llegamos al 20, dice, la persona que peque, ésta morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre con el del hijo. Sencillo. No tiene nada que ver con que no haya un evento divino expiatorio por parte del Hijo del Altísimo. Aquí solamente está diciendo hazte cargo de lo que hiciste. Básicamente el texto de Ezequiel está diciendo que te hagas cargo de tus propios actos. ¿Me explico? Y también está rompiendo con esta idea de que existe el mal generacional, porque se ha sacado de contexto este texto que dice el Creador, y yo visitaré la iniquidad de aquellos que me aborrecen hasta la cuarta generación. Algunos lo han interpretado como que habla de mal generacional, pero no habla de eso. Ahora, dicho esto, vamos a otro texto de Deuteronomio que también se utiliza. Estamos en Deuteronomio, capítulo 24, y utilizan el texto 16, que dice, a los padres no debe dárseles muerte por los hijos, ni a los hijos debe dárseles muerte por los padres. A una persona se le debe dar muerte únicamente por su propio crimen. De hecho, aquí en esta Biblia traducen como crimen, por su propia iniquidad, por su propio abón, por su propio pecado de iniquidad. Cada vez que vean también en algunas Biblias que dice iniquidad, inicuo, aparece esta palabra hebrea abón, que tiene que ver con pecados de muerte. Esos son los inicuos, los que hacen pecados de muerte. Dice, vamos a leer el contexto un poquito antes. Y el contexto desde el 14, vamos a leer para más rápido. Dice, no abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero, huésped, ger, en una de las comunidades de tu tierra. Debes pagarle su salario el mismo día antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él. De otra manera, clamará al Creador, a Yod-Heh-Vav-Heh, contra ti y tú incurrirás en culpa. Y lo siguiente que dice es, a los padres no debe dárseles muerte por culpa de los hijos ni a los hijos de los padres. Básicamente aquí el Creador está instituyendo los mishpatim, ¿verdad? Estas defensorías legales, estos mandamientos, estos mitzvot, estos hukim, todo este compendio legal de la Torah, y está diciendo básicamente que cada uno se haga cargo de lo que hizo. Esto no tiene nada que ver con un arrepentimiento genuino. Esto no tiene nada que ver con una expiación divina. Esto simplemente tiene que ver con que te hagas cargo de tus propios actos. Entonces me parece que es muy claro que si vamos al contexto de Deuteronomio 24, del 14 al 16, y si vemos el contexto de Ezequiel, capítulo 18, del 1 al 20, claramente vamos a ver, mis hermanos, que tiene que ver con que te hagas cargo de ti mismo, de tus actos. Dicho todo esto, vamos ahora a Levítico, porque sí es bíblico que exista un sistema de expiación, y de hecho lo hacen animales. Fíjense, es algo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Levítico capítulo 16, verso 34. Levítico 16, 34 dice, esta será para ustedes una Torá, un jukatolam, para que se entienda, una ley, una instrucción, para hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés hizo como le había mandado Yod-Heh-Vav-Heh. Es decir, como sabemos, en Yom HaKippurim,
se hacía expiación por el pueblo de Israel una vez al año. Expiación de pecados, de todo tipo de pecados. Bueno, en este caso, pecados inconscientes también, ¿verdad? Incluso de rebelión. Incluso, ¿no? El día de Yom Kippur, si genuinamente te arrepentías de tus pecados, eras expiado. Eras expiado. Y dice el capítulo 17 de Levítico, verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre la vida, la que realiza la expiación. Podemos ver claramente que la sangre de los animalitos hacía expiación por el pueblo. Entonces vamos fundamentando dos cosas. Número uno, vimos que Ezequiel y Deuteronomio, el contexto tiene que ver, los textos que leímos, con que te hagas cargo de tus propios actos. Número dos, vemos que sí había un sistema de expiación en la Torá, pero en este caso se hacía con animalitos perfectos y era expiación por el pueblo de Israel. Ahora vamos a este texto, mis hermanos. Vamos a ver por aquí. Este texto vamos a Isaías directamente. Vamos a Isaías 53. Aquí hay algunos judíos que dicen que Isaías 53 no habla de un Mesías, sino que habla del pueblo de Israel. Aquí lo interesante es esto, escuchen, pónganse pilas. No importa si habla del Mesías o si habla del pueblo de Israel, como dicen ellos, a final de cuentas, sí habla de uno que hace expiación por otros. Repito, digamos que para nosotros sabemos que Isaías 53 habla del Mesías, pero para algunos judíos habla del pueblo de Israel, es decir, este siervo justo que sufre y que entrega su vida, ellos dicen que es el pueblo de Israel y que son las naciones los que son expiados a través del martirio del pueblo de Israel. Bueno, eso de todas maneras confirmaría que sí es bíblico de que unos con su muerte expían por otros. No sé si me explico. No solo eso, vamos a ver evidencias del Talmud, de la Mishnah, les voy a leer evidencias de textos judíos donde ellos mismos afirman que un tzadik, un justo, sí puede pagar por los pecados de otra persona. Entonces se me hace intelectualmente deshonesto cuando he visto a algunos judíos anti-Yeshua, para que se entienda, anti-Yeshua, que argumentan que no, esa idea de que un justo expíe por otros es un invento cristiano, es un invento religioso, eso no existe dentro de la mentalidad del pueblo hebreo. Eso es deshonesto, porque vamos a leer Isaías 53 y después vamos a leer estos textos judíos. Dice Isaías 53 desde el 1, ¿quién puede creer en lo que hemos escuchado? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yod-Heh-Vav-Heh? Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros. Fue menospreciado y lo estimamos como nada. Y dice el 4, sin embargo eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestro sufrimiento los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim, pero él fue herido por nuestros pecados. Ojo, más allá, digamos que alguien dice, bueno, Isaías 53 no habla del Mesías, habla de Israel. Bueno, de todas maneras, Israel son seres humanos que con su muerte expiarían a otras personas. ¿Me explico? O sea, por donde le busquen, esta es una evidencia de que sí existe la expiación de una persona, no solo de un animal, sino de una persona por los pecados de otros. Porque dice el 10, Yod-Heh-Vav-Heh escogió quebrantarlo por padecimientos cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa. Podrá haber descendencia y tener una vida larga,
por su medio prosperará el propósito de Yod-Heh-Vav-Heh. Entonces aquí a manera de midrash, de interpretación, por decirlo así, porque no hay que escandalizarse, los apóstoles hacían midrashim, Pablo también hacía interpretaciones del Antiguo Testamento, es algo que también hacen los judíos. Bueno, aquí podemos entender que está hablando del Mesías, está hablando de este siervo que expía por otros. Repito, más allá de que crean que es el Mesías del que habla Isaías 53, o un judío diga que es el pueblo de Israel, da igual. Aquí está dando su vida por otros. Esta es una evidencia irrefutable bíblica de que sí existe en el Tanaj esta idea de que un hombre muera por otros. Ahora imagínense el Hijo del Altísimo preexistente. ¿Me explico? Con mayor razón, como lo dice la carta a los Hebreos. Ahora vamos a la carta a los Hebreos. Dice el capítulo 9 de Hebreos, verso 11, voy a empezar a leer desde el 11. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes venideros, mediante la más amplia y perfecta morada no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el santísimo lugar, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre. Porque si la sangre de animalitos, de machos, cabríos, de toros, y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Ruach, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Otra cosa, se ofreció a sí mismo y él no llevaba pecado, lo cual no tiene nada que ver con lo que vimos en Ezequiel, en Deuteronomio. No sé si me explico. Dice ahora el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, verso 4. Porque la sangre de toros y de los cabríos no quita los pecados. Por lo tanto, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Obviamente que, para que se entienda, el sistema sacrificial levita era como un mientras, algo mientras, un reflejo terrenal de cosas más elevadas espirituales. Cuando llega el Mesías, bueno, se revela que todas esas liturgias tenían una carga espiritual, por supuesto, mesiánica. Entonces, yo no veo ninguna contradicción en los textos que leímos de Ezequiel capítulo 18, verso 20, y Deuteronomio, no recuerdo el texto, perdón, me parece que vamos a ver para que quede ahí, para que lo apunten también ustedes. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Estos textos no contradicen la expiación divina hecha por el Creador. Repito, entendiendo una expiación que viene de los cielos. Imagínense si no es más importante, más poderosa. Ahora vamos a unos textos judíos para que quede evidencia que dentro del judaísmo sí existe la idea de expiación de un justo por otros. Les voy a leer, por ejemplo, aquí hay varios tratados dentro del Talmud, dentro de la Mishnah, y voy a citar algunos. Dice Moed Katán 28a. Dijo Rabí a mí, ¿por qué la escritura coloca la muerte de Miriam, la hermana de Moisés, junto a las leyes de la Pará Adumá, es decir, de la vaca roja? Para enseñarte que, al igual que la Pará Adumá sirve para expiar, así también la muerte de los justos se expía. Están aquí ellos comparando la muerte de Miriam con el sacrificio de la vaca roja y dicen que la muerte de Miriam expió por Israel. Interesante, ¿no? Porque relaciona la muerte de Miriam con lo de la vaca roja. La muerte de Miriam está en Números capítulo 20, verso 1, con las leyes de la vaca roja que está en Números 19. Entonces, como primero está el evento de la vaca roja y después la historia de Miriam, donde muere, algunos judíos llegan a la conclusión de que esto es una representación de que Miriam pudo expiar.
Entonces nosotros entendemos que no, que es el Mesías. La misma carta a los Hebreos hace un paralelo entre el sacrificio de la vaca roja y el Mesías que nos saca fuera del campamento, fuera de esta mentalidad terrenal. Por ejemplo, vemos en el tratado Yomá 86a. Yomá 86a. Hay 4 tipos de expiación, pero si alguien profana el nombre del Creador, ni arrepentimiento, ni el día de la expiación, ni sufrimientos son suficientes para expiar, sino que la muerte expía. En este caso, bueno, expía la muerte de la propia persona, ¿no? Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, esto es muy interesante. En el Tratado Sanedrín 39a dice, dijo Rabí Shimon ben Lakish, los justos son tomados como expiación por la generación para protegerlos del castigo que merecen. Repito, dice Tratado Sanedrín 39a, dijo Rabí Shimon ben Lakish, los justos son tomados como expiación por la generación para protegerlos del castigo que merecen. Ahí está. Este pasaje establece que el sufrimiento o la muerte de los justos tienen un efecto redentor para otros, cargando con el castigo de la comunidad. Dice Sifrei Bamidbar, Números 112. Así como el sacrificio diario expía, también la muerte de los justos expía. Entonces, este es un comentario sobre Números 21, vinculándolo con la muerte de Miriam y como un efecto redentor para la comunidad, para el pueblo, para la Quejilá. Dice el tratado, dice aquí, Pesikta Rabati 25. Cuando los justos son tomados de este mundo, es para expiar por la generación. Sus méritos son considerados como una ofrenda de expiación. Impresionante, ¿no? Dentro del judaísmo sí había judíos que sí tenían la idea de que un hombre puede expiar por otros. No es ningún, vamos, está dentro de la cosmogonía judía, dentro de la visión judía. En este contexto, este Midrash amplía la idea de que los tzadikim actúan como una ofrenda espiritual, para que se entienda, por la generación contemporánea a estos tzadikim, a estos justos. Dice el Zohar, este famoso libro cabalista, el Zohar, en Vayikra 25b, el justo es tomado por el pecado de la generación. Su muerte actúa como un sacrificio, trayendo expiación al pueblo. Podemos ver en Bereshit Rabá 35.3. Cuando Israel no tiene sacrificios que ofrecer, los justos mismos sirven como expiación para la nación. Este Midrash sobre Génesis subraya que los justos pueden suplir el sistema sacrificial cuando no está disponible. Repito, esto está en Bereshit Rabá 35.3. Dice Ta'anit 16a. En tiempos de calamidad, los justos se colocan en el frente de las oraciones y sus méritos actúan como una barrera protectora expiatoria para la comunidad. Dice el Tratado Shabbat 33b, el sufrimiento y la muerte de los justos purifican a la comunidad, al igual que los sacrificios purifican en el altar. Otra vez, el sufrimiento y la muerte de los tzadikim, de los justos, purifican a la comunidad, al igual que los sacrificios purifican el altar. Esto está en el Tratado Shabbat 33b. En pocas palabras, todas estas citas rabínicas confirman de que sí existe la idea dentro del judaísmo de que un justo puede expiar los pecados por otro. Entonces yo les pregunto a esos judíos o a cualquier persona que diga que Yeshua, que es imposible que él pueda morir por los pecados de otros porque supuestamente la Torá prohíbe sacrificios humanos. Vamos a aclarar dos cosas. Una cosa es que el maestro dio su vida voluntariamente porque era una misión, un plan del Eterno, y otra cosa es hacer un sacrificio humano a una deidad pagana. Son dos cosas completamente distintas. Es intelectualmente deshonesto, espiritualmente deshonesto que saquen esos argumentos así de simplistas. No tiene sentido.
¿Qué tiene que ver un sacrificio humano a una deidad pagana? Y normalmente esos humanos los amarraban y los sacrificaban en contra de su voluntad y luego eran pequeños, ¿no? Eran menores. Y otra cosa es el Mesías, el Hijo del Altísimo, que voluntariamente vino a hacer la voluntad del Padre, voluntariamente, valga la redundancia. Por eso el mismo Mesías dice, hágase tu voluntad, Padre. Entonces, más allá, ya saben, en este canal se respeta si algunos creen que Yeshua es el mismo Elohim, o si no lo creen, da igual. De todas maneras, es una expiación divina. Yo sí creo que el Mesías es preexistente. Antes de este tiempo, de este mundo, el Mesías preexistía. Entonces, imagínense una expiación que viene de los cielos, ¿cómo no va a saldar la deuda por el pueblo de Israel? Y por cierto, en esta semana, si lo permite el Eterno, ya tengo los videos hechos. Voy a soltar unas enseñanzas muy bonitas sobre cómo el Tanaj, los profetas, sí profetizan que vendría un rey de Israel que literalmente pagaría una fianza por el pueblo. Aparte de Isaías 53, que bueno, ese ya es muy obvio, ¿verdad? Hay otros textos muy interesantes. Pero para cerrar la idea, no el video, vamos a seguir transmitiendo, pero para cerrar la idea, sí existe un sistema de expiación, pero en este caso con los animalitos en la Torá, pero sí vemos de manera, incluso muy literal en Isaías 53, que sí habría un siervo que haría expiación por una nación. Sí vemos que hay varios ejemplos bíblicos, por ejemplo, cuando Moisés quería ofrendar su vida al Creador, pero que no matara a Israel. No sé si me explico. Entonces sí vemos pistas para mí demasiado obvias, de que Yeshua sí cumple con todo eso, ¿no? Entonces no es para nada un invento romano, ni católico, ni cristiano, ni mucho menos el hecho de que un hombre, en este caso el Mesías que es divino, muriera en el madero expiando los pecados de una nación. Porque como vimos en los mismos textos judíos, sí existe esta idea de expiación, sí existe esta idea de que un justo puede expiar incluso por toda una generación. Así es que bueno, los leo, mis hermanos, voy a leer sus comentarios. Dice, muy buenas tardes, saludos cordiales, Elohim bendiga a su familia, muchas gracias mi hermano Marco Guillén. Eliezer Bastidas, ¿cómo hago para tener una Biblia de esas? Honestamente a mí me la regalaron, pero hermana, repito, luego son Biblias un poco caras y les voy a ser bien honestos. Es como todo, está muy bonita, yo agradezco al Creador y a mis hermanitos que me la regalaron, pero luego no es necesario que gasten tanto. Si luego no hay mucha economía, son Biblias que cuestan $100, $150. Entonces, si me preguntan, no es tan necesario que hagan esos gastos. Porque como todo, tiene unas cosas muy bonitas traducidas, pero tiene otras muy mal, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por las Biblias Kadosh, ¿no? Que tienen nombres hebreos y todo eso. Luego, en realidad no están muy bien traducidas. Pero si la quiere comprar y le gusta, bueno, la venden en internet, hermana. No sé si hay en PDF, honestamente. Dice Janiana Krashki, por eso Yeshu no puede salvar a nadie. No vi su argumento. Si quiere, dígame qué argumenta de por qué no puede salvar a nadie. Y también no sé en qué parte llegó del video. Véalo desde el principio y damos varias evidencias. Dice Alicia Ortiz, este tema traté de explicarlo hoy a una persona. Dentro de lo que he entendido, qué bueno que usted lo expone y si me equivoqué en algo puedo aportar más. Gracias. Qué bueno, me da muchísimo gusto, mi hermana, que le sirva a sus estudios. Dice Samuel que ya se escucha muy bien, sin problema, perfecto. Ya dice que Yahweh les bendiga, dice Sonia Serrano, para adquirir conocimiento de la Torá. Qué bueno, mi hermana, bendiciones, saludos. Dice Lick Dani. Ok, si los animales podían sacrificarse, ¿cuál sería la relación de un sacrificio humano que no es lo mismo de ninguna manera y está prohibido en la Torá? Lo hemos explicado todo en el video, mi hermano.
Así es que dele desde el principio, lo voy a dejar en la plataforma, pero básicamente, hermanos, sí podemos ver en el Tanaj, por supuesto, evidencias de que habría un siervo sufriente, y sí podemos ver dentro del judaísmo que sí está la idea de que los justos pueden pagar por otras personas. Lo que está prohibido en la Torah es el sacrificio humano, de que usted vaya y agarre una persona y la sacrifique a una deidad pagana. Eso es bien distinto a que el mismo Elohim mandó a su hijo, quien voluntariamente dio la vida y sin haber pecado. Entonces, ahí es donde hay una enorme diferencia. No podemos nada más decir, hay un sacrificio humano nada más. No, hermanos, es toda una profecía, mi hermanos, la que se gesta en el Mesías. Dice, interesantes argumentos, Midrash. Qué bueno, mi hermano licenciado Dani, me aparece. Claro que sí, al final de cuentas, los apóstoles hacían Midrashim, los judíos hacen Midrashim. Y aparte, honestamente, Isaías 53, vamos, es muy, muy obvio. Sin embargo, bueno, a manera de Midrash, sí se puede ver codificado el Mesías ahí. Eso también lo hacen los judíos. Ellos están tratando de ver al Mesías en los textos de los profetas, cosa que también nosotros hacemos, cosa que hicieron los apóstoles, que eran judíos. Dice Laura Bravo, Shalom, Jodesh Tov, bendiciones mi hermana, bendiciones, un gusto. Que si voy a dejar el video en la plataforma, claro que sí, mi hermano, claro que sí, voy a dejarlo en la plataforma. Me gustaría saber qué es lo que opinan de todo esto, si les quedó más o menos claro o no les quedó muy claro los que vieron todo el video. También no sé si tienen alguna pregunta al respecto, repito, que yo sepa la respuesta, obviamente. Y me gustaría saber qué opinan. Y sí voy a dejar este video en la plataforma para quien esté viendo este video en diferido. Y también ustedes les pido por favor que me regalen un like, que se suscriban si es que este canal les edifica de alguna manera. Es gratis para ustedes, hermanos, y a nosotros nos ayuda el algoritmo para seguir compartiendo estas verdades bíblicas, ¿verdad? También decirles, si están viendo este video en diferido, que al final del video voy a dejar en pantalla una lista de reproducción que les va a ayudar mucho con sus análisis bíblicos. Esto si es la primera vez que estás viendo este canal. Dice Hannah, actualmente hay algunas religiones en África, Cuba, que aún hacen sacrificios de animales. Así es, y también tristemente dentro del judaísmo están queriendo hacer otra vez lo del tercer templo y traer los sacrificios animales. Por el amor de Dios, eso ya no, eso... Vamos, eran la Torá y todos estos sacrificios animales, dentro de lo que es la Torá, dentro de lo que son los sacrificios, dentro de lo que son las historias bíblicas, había cosas que eran como para darnos una enseñanza para cuando llegara la era de la conciencia. No sé si me explico, que es la era mesiánica. Es decir, hoy en día para nosotros es de hecho hasta lógico pensar que un incienso no es una oración. Un incienso es solo un incienso, pero representa una oración. En el Nuevo Testamento se nos dice que esos inciensos que se prendían en el Antiguo Testamento, en el sistema levítico, en el sistema sacrificial, son una representación de nuestras oraciones que se elevan. Hoy en día no tenemos que prender un incienso. Bueno, sí, si quieren que huela bonito su cuarto, ¿verdad? No es pecado, pero me refiero en el sentido litúrgico, sino que entendemos que las oraciones son el incienso. Ahora entendemos que esos sacrificios de animalitos son una representación del sacrificio perfecto, que es el Mesías, y ahora nosotros hacemos sacrificios en nuestras vidas por seguir la verdad. A veces soportamos burlas, a veces nos ven como locos, a veces piensan que sí, que somos fanáticos religiosos, a veces nos cuesta trabajo cambiar actitudes, nos cuesta trabajo dar, nos cuesta trabajo juzgar con justo juicio, no con la carne. Estamos en una constante lucha. Entonces, cuando podemos sobrepasar esas adversidades, es cuando sacrificamos cosas, sacrificamos nuestro ego. Entonces entendemos que tanto los animalitos como el sacrificio del Mesías
representa que nosotros debemos sacrificar nuestro viejo yo, matarlo. ¿Me explico? Entonces, yo no le veo sentido que hoy en día, entendiendo todas estas cosas tan bonitas y tan profundas, pues todavía haya personas que piensen que andar sacrificando animalitos es lo que le gusta al Creador. No, la misma Escritura lo dice. O sea, sí lo instituyó el Creador, pero solamente era hasta un tiempo definido. Jucat Olam, como ya lo hemos enseñado, mis hermanos. Así es que bueno, estos son mis argumentos bíblicos respecto a todo este tema. Espero que algunas de las cosas que pudimos ver en este estudio les sirvan para poder tener argumentos cuando alguien les diga que pues bueno, no puede haber un sacrificio de un justo por el pueblo. Cuando alguien les diga, por ejemplo, un judío o alguien que apoya movimientos judaicos les diga, no, Jesús no puede expiar por los pecados de nadie. Yeshua no puede expiar por los pecados de nadie porque la Torá prohíbe sacrificios humanos. Bueno, ya lo explicamos. Una cosa es un sacrificio humano que tú hagas a una deidad pagana y en contra de la voluntad de la persona, y otra cosa es el sacrificio del Hijo bendito de Elohim, que voluntariamente dio la vida por sus amigos, porque el mismo Mesías dice, no hay mayor amor que el que un amigo dé la vida por sus amigos. Imagínense qué bonito. Incluso les llama amigos, nos llama amigos el Mesías. Así es que bueno, voy a leer por última vez los comentarios. Si no hay nadie más comentando, termino este video. Va a quedar en la plataforma. No sé si lo deje así directo o lo vaya a editar, pero sí va a quedar la enseñanza ahí. Dice Eric Muñoz, el ejemplo de Abraham al sacrificar a su hijo era un símbolo de que el Creador Padre sacrificaría a su hijo. Por eso es que Abraham fue elegido. Por ello Dios el Padre le pidió ese sacrificio. Sí, hermano, es muy interesante, Eric, porque justamente fue a Abraham a quien se le da la promesa. Justo al que se le hace la promesa, que es a Abraham, justamente a él es al que le pide que sacrifique a Isaac. A mí me llama mucho la atención porque es demasiado profético para mí. Porque justo al que se le hace la promesa de en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, justo a él es al que le pide que sacrifique a Isaac, como una representación simbólica, por supuesto, del sacrificio del Mesías. Así es que dice Hashem 1:3, dice el licenciado Dani, ya tenemos en el canal, mi hermano, un video hablando sobre este concepto de Ejat. Si gusta checarlo, buscarlo en el canal, mi hermano. No recuerdo el nombre, pero me parece que sí, dice algo así como Yahvé Ejat. Así es que búsquelo, mi hermano, y ahí explicamos un poco sobre este tema. Dice Lick Dani, si todo lo antiguo es una representación, entonces Pesaj y lo demás no debe realizarse. Muy buena pregunta, mi hermano. Es que Pesaj y lo demás era una representación del Mesías. Y el Pesaj, que quede bien claro, mis hermanos, como mandamiento, ya lo hemos dicho múltiples veces, como mandamiento no se puede celebrar, porque eran órdenes específicas dentro de la tierra de Canaán, con sacerdocios levitas, etcétera, etcétera. O sea, todo un rollo que no voy a explicar ahorita, pero no como mandamiento. Ahora, yo sí lo apoyo como memorial. Como memorial estoy de acuerdo. Es bonito, es más, háganlo, en serio, hermanos, porque sí edifica eso. Sí edifica hacer de repente ciertas liturgias físicas. Entonces, celebrar el Pesaj o hacer una conmemoración, por ejemplo, partiendo pan, tomando vino, lavándose los pies, o con sus hierbas amargas o como lo quieran hacer, pero hacer una representación simbólica del Pesaj voluntariamente como memorial, adelante, bonito, hermoso, pero no como mandamiento, hermano, porque todo eso, todos los llamados de santidad, las Moadim, eran Moshbotihem, dentro de los asentamientos en Canaán. Tenemos también videos explicando este tema en el canal. Así es que eso, mi hermano, como mandamiento no, como memorial háganlo, mis hermanos, muy bonito, no como mandamiento. Así es que, pues bueno, esto fue la enseñanza respecto al tema de
Isaías 53, Ezequiel 18:20, Deuteronomio 24:16, y en mi opinión me parece que se han dado suficientes evidencias para afirmar que el Tanaj, que los profetas sí sostienen, la Torá sí sostiene, digamos que sí está codificado que un hombre puede expiar por otro hombre, en el sentido hablo más de Isaías 53, que sí habla de que un siervo justo expiaría por los pecados de toda una nación. Entonces, yo podría decir que sí hay evidencias, podría decir que también dimos evidencias de que Ezequiel 18:20 y Deuteronomio 24:16 tiene que ver con hacerte responsable de tus propios actos. Esos textos donde dice que el Padre no pagará por los pecados del Hijo y el Hijo del Padre, no tienen nada que ver con este evento mesiánico de redención, sino que tiene que ver con que te hagas cargo de tus propios actos. Me explico, así de sencillo. Y podemos ver, según la carta a los Hebreos, que efectivamente la expiación de los animalitos realmente no podía expiar. Por eso el sumo sacerdote tenía también el que purificarse cada año. Entonces era un sistema cíclico en donde cada año se tenía que expiar por el pecado del pueblo, pero no era algo perfecto, algo eterno. El Mesías viene y hace un sacrificio eterno, uno nada más, ya no hay más, no hay necesidad de hacer este ciclo. Un sacrificio eterno, un sacrificio mesiánico, un sacrificio por la voluntad de Hashem, de Elohim, de Adonai, de Yod-Heh-Vav-Heh, como le llamen al Todopoderoso, al Shaddai. Entonces, no comparemos textos sacándolos de contexto para decir que el Padre no puede pagar por el pecado del Hijo con una redención divina. Y como vimos, para rematar, dentro del judaísmo sí hay escritos que dicen que un justo puede expiar con su muerte incluso por toda una generación. Dice José, pregunta hermano, ¿el que no acepta a Yeshua sigue con sus pecados? Así es, bíblicamente sí. Por ejemplo, algo también que me gusta dejar claro siempre, si una persona no conoce de la Biblia, no conoce del Mesías, y tú vas y le tocas su puerta y le dices, arrepiéntete porque el Mesías murió por ti y si no te vas a ir al infierno, no tiene sentido, hermanos, no tiene sentido. A los gentiles a los que le predicaba el Mesías eran a gente que al menos de oída conocía a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Elohim de Israel, al pueblo hebreo. Entonces hay que entender eso, porque esta idea de que todo el que no acepte al Mesías se va a ir al infierno, eso, perdón que lo diga hermanos, pero es más un invento cristiano que algo bíblico. La gente que sí conoce la Biblia, la gente que sí conoce a Cristo, la gente que sí conoce al Creador y que a pesar de eso lo niega y que a pesar de eso reniega de Él y lo blasfema, eso sí, cuidado. Pero las personas que no conocen la Biblia o un hindú, ¿no? Un hindú que nació en una región de la India donde tienen 35,000 dioses, pero este hombre nunca oyó el Evangelio. Y a pesar de sus ideologías, el hombre fue buen esposo, buen padre, ayudaba al prójimo. ¿Ustedes creen que el Creador lo va a echar al infierno por no creer en Jesús? Claro que no. Entonces tengamos eso bien, bien claro, mis hermanos, bien claro. Porque una cosa, repito, es alguien que ya conoce de Yeshua, ¿no? Como en Occidente la mayoría ya conoce de Jesús, sabe quién es Jesús, saben al menos de oídas. Bueno, yo lo vería un poquito más peligroso rechazar la verdad. Y alguien que de plano conoce la Escritura, por ejemplo, un judío que estudia Torá o alguien que estudie la Escritura, pero que blasfeme a Cristo, que niegue al Mesías, pues está en grave peligro, por decir así, bíblicamente hablando, hermanos. Que el Creador tenga misericordia de todos nosotros, porque también habrá muchos que dicen seguir a Cristo, al Mesías, y que tal vez no lo están haciendo, ¿no? Solo lo dicen, pero no lo hacen. Entonces yo lo único que le pido al Creador es misericordia para todos nosotros. Pero respondiendo a su pregunta, quien rechace a Yeshua, digamos que no verá el mundo venidero. Si conoce la Escritura, sí. Por ejemplo, estos judíos, si mueren blasfemando al Mesías, están en problemas, bíblicamente hablando.
bíblicamente hablando. ¿Me explico? También hay de judíos a judíos, ¿no? El Creador sabrá, yo qué sé, pero sí hay unos que dedican su vida para hablar mal del Mesías y se aprovechan de la ignorancia bíblica de los cristianos promedio, del cristianismo promedio, del cristiano promedio. Se aprovechan, los atrapan. Yo he visto cómo, por ejemplo, estaba viendo un judío debatía con un cristiano y que le saca estos textos de Ezequiel y de Deuteronomio. Dice, oye, pero mira, ahí dice que el padre no puede pagar por los pecados del hijo y del hijo del padre. Y ya, lo atrapó. El otro, sí, como soy ciego, no lo había visto. ¿Cuánta sabiduría tiene, señor judío, señor rabino? Ay, pero es por la ignorancia, hermanos. Porque si conoces un poquito más de Biblia, dices, no, a mí no me atrapas con esa. A mí no me vendes la moto. Aquí está hablando en contexto de algo muy diferente. Así es que eso, mi hermano, respondiendo a esa pregunta, voy a ver otros comentarios más. Gracias al Eterno, que no se fue ya más el internet. Qué bueno, ¿verdad? Creo que le pedimos al Eterno y nos escuchó. Dice, bueno, ya me voy despidiendo. Dice, shalom y bendiciones, dice Víctor Flores, para toda la comunidad, para usted y su familia. Siempre es bueno escucharle. Muchas gracias a usted, mi hermano, y a todos ustedes. Sonia, Karina, saludos y bendiciones. Gracias por la enseñanza. Pero bueno, mis hermanos, ahora sí me despido. Se les ama mucho. Gracias al Creador por tener una comunidad tan linda, que son hermanitos muy sensatos. En verdad que bendigo sus vidas. Todos los que están viendo este video en este instante, las personitas que están en vivo, los que lo vean en diferido, mis mejores deseos para ustedes en sus vidas, que Adonai les dé fuerza, los sostenga, les dé valentía, discernimiento y mucha bendición, hermanos. Así es que bueno, sin más, si el Creador lo permite, nos vemos hasta la próxima. No olviden ver la lista de reproducción que va a quedar al final del video.